Estudios Bíblicos Logos presenta El Ministerio de Jesús, capítulo 15. Jesús sana a un leproso. Mientras Jesús se dirigía hacia Capernaum, un hombre, aquejado de lepra, le salió al encuentro. Desafiando las normas sociales, el enfermo se arrodilló y pronunció una súplica cargada de fe. «Señor, si quieres, puedes limpiarme». La respuesta de Jesús fue inmediata y física. Extendió su mano, lo tocó, lo cual es un acto prohibido por la ley ritual, y declaró: «Quiero, sé limpio». Al instante, la lepra desapareció. Para comprender la magnitud de este milagro, es necesario recordar que en Israel la lepra no era solo una tragedia física, sino una condena social y religiosa. El leproso era declarado oficialmente inmundo, se le prohibía participar en el culto, debía vestir ropas rasgadas y vivir fuera de los muros de la ciudad para evitar la propagación de la impureza. La sanación de la lepra se consideraba un evento extraordinario. El precedente más notable ocurrió siglos atrás, cerca del 850 a.C., con Naamán, general del ejército de Siria durante el reinado de Hazael. En aquella ocasión, el profeta Eliseo envió a Naamán a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Existe una diferencia teológica fundamental entre ambos relatos. Mientras Eliseo evitó el contacto físico para no contaminarse según la ley, Jesús tocó al hombre, demostrando que su santidad no era vulnerable a la impureza, sino que tenía el poder de absorberla y eliminarla. Tras la sanación, Jesús instruyó al hombre a cumplir con los estatutos de la ley de Moisés. Debía presentarse ante el sacerdote para que éste certificara su limpieza y ofrecer la ofrenda de purificación prescrita. No obstante, le ordenó estrictamente que no divulgara la autoría del milagro. Esta solicitud de reserva, común en los inicios de su ministerio, obedecía a razones estratégicas. Jesús ya gozaba de una fama abrumadora, y deseaba entrar en Capernaum para continuar su labor docente, sin provocar un revuelo mediático que impidiera su libre movimiento. El maestro sabía que, de conocerse el milagro, la ciudad se convertiría en un tumulto difícil de gestionar. Sin embargo, el hombre, desbordado por el agradecimiento, desobedeció la orden y comenzó a pregonar su sanación por toda la región, lo que obligó a Jesús a retirarse a lugares apartados para orar y esperar a que la agitación amainara. Jesús sana al siervo de un centurión. A su regreso a Capernaum, tras el Sermón del Monte, Jesús fue abordado por una delegación de ancianos judíos. Estos intercedían por un centurión romano cuyo siervo, a quien estimaba profundamente, se encontraba postrado por una parálisis agonizante. El caso era excepcional. Este oficial extranjero no solo era un hombre pudiente, sino un benefactor del pueblo judío que había financiado la construcción de la sinagoga local. Los ancianos, apelando a los méritos del romano, rogaban a Jesús que le concediera este favor. Jesús accedió a ir con ellos,
Pero antes de llegar a la residencia, ocurrió un hecho que asombró al maestro. El centurión, demostrando una humildad y una comprensión de la autoridad espiritual sin precedentes, envió a unos amigos con un mensaje que detendría el paso de Jesús. «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará». El centurión, acostumbrado al mando militar, entendía perfectamente el concepto de autoridad. Sabía que así como él daba órdenes a sus soldados, y éstas se cumplían sin su presencia física, Jesús tenía autoridad sobre las leyes de la naturaleza y la enfermedad. No necesitaba que el maestro tocara al enfermo ni que entrara en su hogar gentil, un acto que, además, habría causado controversia ritual para un judío. Jesús, maravillado ante tal revelación, se dirigió a la multitud que le seguía para declarar: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a la casa, los enviados hallaron al siervo completamente restablecido. Este milagro es fundamental porque Jesús elogió a un oficial del ejército de ocupación romano, colocándolo como ejemplo de fe por encima de los propios israelitas. El centurión, aunque no era judío de nacimiento, demostró ser un judío de corazón, cuya fuerza de fe logró lo que muchos testigos directos de las señales de Cristo aún no habían alcanzado a comprender. Este evento prefiguraba lo que Jesús explicaría a continuación: que muchos vendrán del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con los patriarcas en el reino de los cielos, mientras que aquellos que se consideraban herederos naturales por linaje podrían quedar fuera, si carecían de esa misma fe genuina. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús instruía a la multitud en Capernaum, su familia llegó desde Nazaret. La densidad de la gente impidió que María y sus hermanos se acercaran, por lo que el aviso llegó a Jesús de boca en boca. La respuesta del Maestro, lejos de ser un desplante, fue una profunda enseñanza teológica. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Con estas palabras, Jesús elevó el concepto de familia al plano espiritual. Es probable que este temperamento respondiera a la incredulidad que sus hermanos mostraron en diversos momentos de su ministerio. En las Escrituras se mencionan por nombre a 4 hermanos: Jacobo, José, Judas y Simón. De sus hermanas no se registran nombres, aunque la tradición sugiere que la mayor podría haberse llamado María. Años después de la ascensión, es muy probable que algunos de ellos ocuparían cargos de gran jerarquía en la iglesia primitiva. Jesús calma la tempestad. Ante la presión de las multitudes que llegaban de Idumea, Judea y Fenicia, Jesús ordenó zarpar hacia la ribera opuesta del mar de Galilea. Durante la travesía de norte a sur, se desató una tempestad repentina y violenta. Mientras las olas anegaban la barca, Jesús dormía profundamente en la popa, con la cabeza sobre una almohadilla, agotado por su labor incansable. Este escenario evoca el relato del profeta Jonás, quien también dormía plácidamente en medio de una tormenta divina mientras huía hacia Tarsis. Sin embargo,
A diferencia de Jonás, quien era la causa del disturbio, Jesús era la solución. Desesperados y con el instinto de supervivencia al límite, los discípulos lo despertaron con un reclamo enérgico. ¿No tienes cuidado? ¡Que perecemos! Al despertar, Jesús no recurrió a ruegos, sino que reprendió al viento y al mar con la misma autoridad con la que expulsaba demonios. La respuesta de la naturaleza fue inmediata, una bonanza absoluta. Tras el milagro, Jesús confrontó la flaqueza de sus seguidores. ¿Dónde está vuestra fe? Aterrados y maravillados, los discípulos se hicieron la pregunta que definiría su proceso de comprensión sobre la identidad de su maestro. ¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Aquellos hombres, muchos de ellos pescadores experimentados que conocían la furia del lago, comprendieron ese día que estaban ante alguien que poseía el dominio del Creador sobre la creación. El endemoniado gadareno. La nave arribó a la ribera de los Gadarenos, cuya capital, Gadara, era una ciudad fortificada, situada sobre una meseta de piedra caliza. La región era de gran importancia estratégica y contaba con una vasta población de cultura griega. Al desembarcar, Jesús se enfrentó a un escenario dantesco. Aunque Mateo menciona a dos hombres, Marcos y Lucas se centran en uno solo, probablemente por ser el más violento y conocido, un hombre desnudo que habitaba entre los sepulcros excavados en las faldas del monte. Este individuo poseía una fuerza sobrenatural. Ni las cadenas ni los grilletes lograban contenerlo. Era el azote de la zona y se infligía daño a sí mismo con piedras. Sin embargo, al ver a Jesús a lo lejos, el poder que lo atormentaba se vio doblegado. Corrió y se arrodilló ante el Maestro, clamando: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios reconocieron de inmediato la autoridad del Hijo de Dios. Ante la pregunta de Jesús por su nombre, la respuesta fue: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión romana podía congregar hasta 6.000 soldados, lo que da una idea de la magnitud de la ocupación espiritual en aquel cuerpo. Es notable que los demonios utilicen figuras o nombres para interactuar. En la actualidad, es común que adopten identidades de antiguos ancestros o figuras indígenas del pasado para engañar a sus víctimas, pero raramente se presentan como figuras del futuro o del presente. Respecto a la posibilidad de que espíritus fallecidos regresen, la Biblia muestra que solo ocurre por permiso divino excepcional, como el caso de Samuel ante Saúl en la casa de la bruja de Endor, o la aparición de Moisés en la Transfiguración. Los demonios, temiendo ser enviados fuera de la región, o al abismo antes de tiempo, suplicaron entrar en un hato de aproximadamente 2.000 cerdos que pacían cerca. Jesús les otorgó el permiso, y al entrar los espíritus en los animales, estos se precipitaron por un despeñadero hacia el mar. A menudo se imagina a los cerdos cayendo al vacío desde un acantilado directo al agua. Sin embargo, en esa zona del mar de Galilea, los peñascos terminan en vertientes escarpadas que dejan unos 100 metros de orilla.
Los animales corrieron desenfrenadamente por la pendiente y se adentraron en el agua hasta morir ahogados. Esta pérdida económica debió ser un golpe devastador para el dueño de los animales, lo que explica la reacción posterior de los lugareños. La noticia se difundió con rapidez. Cuando los habitantes llegaron, hallaron al antiguo azote de los cementerios vestido, sentado y en su cabal juicio. No obstante, el temor a lo desconocido y el impacto económico por la pérdida del ganado prevalecieron sobre la alegría de la sanación. Por ello, pidieron a Jesús que abandonara sus tierras. Jesús, respetando su decisión, se dispuso a partir. El hombre sanado suplicó ir con él, pero el maestro le asignó una misión diferente. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. De este modo, aquel que fue esclavo de una legión de demonios, se convirtió en el primer pregonero del Evangelio en toda la Decápolis, preparando el terreno para futuras visitas del Salvador. La mujer que tocó el manto y la hija de Jairo. Al desembarcar en Capernaum, una multitud expectante aguardaba a Jesús. Entre ellos se encontraba Jairo, un principal de la sinagoga, posiblemente un fariseo o escriba de gran reputación, cuya hija única de 12 años agonizaba. Aunque Mateo presenta una secuencia distinta, los relatos de Marcos y Lucas sitúan este evento tras el regreso de Gadara, siendo esta la cronología más aceptada. Jairo, desesperado, se postró ante el maestro suplicando que fuera a su casa y pusiera su mano sobre la niña. Mientras Jesús se dirigía a casa de Jairo, rodeado de una turba que lo apretujaba, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, el mismo tiempo que tenía de vida la hija de Jairo, intentaba acercarse. Esta mujer había agotado su fortuna en médicos sin éxito, y su condición la mantenía en un estado de impureza ritual permanente según la ley. Con una fe inquebrantable, pensó, si tan solo tocare su manto, seré salva. Al lograr rozar el borde de su vestidura, la hemorragia cesó instantáneamente. Jesús, percibiendo que poder había salido de él, se detuvo y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Aunque los discípulos señalaron lo obvio del gentío que lo empujaba, Jesús buscaba la confesión pública de la mujer para restaurar no solo su cuerpo, sino su dignidad social. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. En ese instante, llegaron mensajeros, informando que la hija de Jairo había muerto. Jesús, ignorando el impacto de la noticia, confortó al padre, no temas, cree solamente. Al llegar a la casa, el ambiente estaba cargado de llanto y flautistas fúnebres. Jesús afirmó que la niña solo dormía, provocando la burla de los presentes, quienes conocían la irreversibilidad de la muerte. Apartando a la multitud incrédula, Jesús entró al aposento, acompañado solo por los padres de la niña y su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Tomando la mano de la menor, pronunció las palabras en arameo. Talita cumi, muchacha, a ti te digo, levántate. La niña se levantó de inmediato y comenzó a caminar. Jesús, con su característica prudencia,
ordenó que le dieran de comer, y pidió discreción sobre el milagro. La instrucción de Jesús, de no divulgar el suceso, no era una orden de mentir, sino de moderación. Si el rumor de las resurrecciones se expandía sin control, la misión de Jesús se vería reducida por la multitud a la de un simple resucitador de muertos por demanda, desviando el enfoque del mensaje de arrepentimiento y el reino de Dios. Jairo y su esposa debían manejar el asunto con sobriedad, permitiendo que la evidencia de la niña viva hablara por sí misma, sin generar un bullicio innecesario.